Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro de los expedientes acumulados números 137 y 142, ambos del año 2006, formados por amparo en única instancia en las acciones promovidas por la Superintendencia de Administración Tributaria a través de la Mandataria Especial Judicial con representación abogada Alma Xiomara Lanuza Morán. Y dos, la entidad City Tarjetas de Guatemala Limitada por medio del gerente general y representante legal Jorge Mario Ruiz Rodas contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. A continuación, el secretario general adjunto hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En ambos amparos, el acto reclamado es la sentencia de casación dictada el 19 de noviembre de 2015, la cual en su parte resolutiva indica: desestima ambos recursos de casación. 2, por las razones consideradas no se condenan costas procesales ni se imponen multa. Con esta sentencia se resolvieron los recursos de casación interpuestos en su momento por City Tarjetas de Guatemala Limitada y también por la Superintendencia de Administración Tributaria. La petición de fondo del amparo promovido por la Superintendencia de Administración Tributaria es que oportunamente se otorgue amparo a la postulante Superintendencia de Administración Tributaria, a quien se le debe restablecer en el goce de sus derechos constitucionales y legales afectados, y en consecuencia se deje en suspenso definitivamente la sentencia dictada por la autoridad recurrida el 19 de noviembre de 2015, que constituye el acto reclamado en esta acción constitucional de amparo, y en consecuencia se ordene emitir la que en derecho corresponde. En la acción constitucional presentada por Jorge Mario Ruiz Rodas en representación de City Tarjetas de Guatemala Limitada, la petición de fondo es que oportunamente se dicte sentencia en la que se hagan las siguientes declaraciones: A, que se otorgue el amparo solicitado y en consecuencia, B, que se restituya a mi representada en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución y las disposiciones legales que se citan en el presente memorial, y se declare que el acto reclamado no le obliga por contravenir los derechos que le reconoce y garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala. C, que se ordene a la autoridad recurrida a dictar nueva sentencia conforme a derecho únicamente en cuanto al recurso de casación interpuesto por City Tarjetas de Guatemala Limitada. D, se hagan las restantes declaraciones que en derecho corresponden. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar sus argumentos respecto del acto reclamado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra entre los solicitantes del amparo y requirente de la vista pública City Tarjetas de Guatemala Limitada, a través de su mandatario especial judicial con representación, Leonel Francisco Aguilar Salguero, quien actúa con el patrocinio de los abogados David Herales Hop, quien hará uso de la palabra. Muy buenos días, honorable tribunal, honorables representantes de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y Superintendencia de Administración Tributaria. Por este acto me permito presentar el alegato correspondiente por parte de City Tarjetas de Guatemala Limitada, a la cual me referiré indistintamente como City Tarjetas, y por ser amparos acumulados lo dividiré en dos la exposición. Primero, con relación a la procedencia del amparo solicitado por City Tarjetas, y por último, la improcedencia del amparo solicitado por la Superintendencia de Administración Tributaria, a la cual me referí indistintamente como SAT dentro del presente. Como antecedente al presente, tenemos que en su oportunidad la Superintendencia de Administración Tributaria formuló ajustes al impuesto sobre la renta a City Tarjetas. Dentro de los ajustes que formuló se encuentra el de ganancia capital por la venta de una acción de una entidad extranjera, la cual se llevó a cabo en el extranjero,
a favor de una entidad extranjera y con capital extranjero. Sin embargo, aduce la Superintendencia de Administración Tributaria que conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la cual me referiré indistintamente como la Ley del ISR, se debe pagar el impuesto relativo a la ganancia de capital. Como consecuencia de lo anterior, se llevó a cabo toda la fase administrativa y proceso contencioso administrativo, y al resolver se consideró que en efecto se debía de pagar el impuesto sobre la renta. Mi representada, por no estar de acuerdo con dicho criterio, promovió el recurso de casación, toda vez de que dicha renta, conforme a los principios de territorialidad que contemplan los artículos del 1 al 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera que es una renta no afecta, porque no cumple con los requisitos básicos que establece la ley para que se considera que es una renta que deba de pagarse en Guatemala. Sin embargo, al momento de resolver, la Cámara viola derechos fundamentales de mi representada, pero no lo hace por el hecho de resolver como tal, sino es por las consideraciones con base a las cuales les resolvió. Y les voy a hacer un resumen de lo que resuelve. La Corte dice que ya no importa el hecho de dónde se obtenga la territorialidad, sino que lo que importa al caso concreto es que se haya contabilizado esa ganancia de capital y que por el hecho de haberla contabilizado un contribuyente guatemalteco, prácticamente se convierte en renta de fuente guatemalteca, lo cual es totalmente contrario a lo que establece el artículo 239, porque en este caso se está generando un hecho generador que únicamente le compete al Congreso de la República poderlo determinar. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los hechos generadores, prácticamente la obtención de renta, y lo que está diciendo la Cámara en este caso al resolver es que ya no importa dónde se obtuvo la renta, sino que lo que importa es la contabilización de la misma por la entidad Cititarjetas en Guatemala. Lo anterior obviamente viola lo que establece el artículo 239 cuando nos referimos al principio tributario de legalidad. A su vez, hace la argumentación de que todo contribuyente guatemalteco, independientemente de que obtenga rentas a nivel nacional o en el extranjero, prácticamente van a tener que pagar el impuesto, salvo que incurra en aquellos casos en los que se establezca una exención. Nuevamente está obviando todo el principio de territorialidad, que es el que rige el impuesto sobre la renta. Lo anterior viola la certeza y la seguridad jurídica de mi representada, puesto que ella realizó su operación comercial en atención a la confianza que tenía y que depositó en el Estado de Guatemala al momento de llevarla a cabo, adicional a las doctrinas que han sido sentadas y que con la función unificadora que tiene la casación, pues permiten al contribuyente saber cuáles son las reglas del juego. Prácticamente en este caso se le están cambiando arbitrariamente, incluso en un caso idéntico en el que únicamente varía el periodo, la misma Cámara resolvió de que no es renta de fuente guatemalteco, por lo que no nos explicamos cómo es posible que la misma ley establezca la territorialidad como principio básico del impuesto sobre la renta, que hayan doctrinas que han desarrollado el tema de la territorialidad y que ahora venga la autoridad reclamada en forma arbitraria a decir de que lo que no importa es dónde se obtuvo la renta, sino la contabilización de lo mismo. Por lo tanto, decimos, se nos está violentando nuevamente la seguridad y certeza jurídica a Cititarjetas. Y por último, nuevamente, se viola el derecho a la debida tutela judicial, porque al momento de resolver lo hace con un hierro judicial, equivoca los hechos sujetos a la controversia. Como le dije desde un inicio, nosotros hemos insistido en que la renta que se está ajustando es una renta no afecta. Sin embargo, al momento de resolver, indica la Corte de que no importa si es renta afecta o no afecta, sino que el objeto en cuestión es la contabilización de esa renta que en su momento se declaró como exenta. Y que por tales razones, al no encuadrar dentro de la exención del impuesto, no importa si es renta o no afecta, sino de que la misma no estaba dentro de los supuestos de exención. Hay que partir del principio de que primero, para poder analizar la procedencia de un impuesto, obviamente tenemos que verificar de que cumpla con su ámbito, en este caso el ámbito territorial que la misma ley, insistimos, establece para el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ese análisis erróneo con el que parte la Corte prácticamente está vulnerando la debida tutela judicial de nuestra representada, la entidad Cititarjetas, porque le está dando un matiz que no es el correcto al indicar de que no importa si es afecta o no afecta, sino que lo que importa es si encuadrado o no dentro de una exención. Exención la cual hacemos la observación de que se indicó en su momento que era exenta, ya que el formulario no permite o no tiene la casilla de rentas no afectas, y por lo tanto se hizo de esa manera, que podríamos considerarlo un error, que es un error común o podría ser un error, pero sin embargo
Si nos vamos al artículo 2 del Código Tributario, de todas maneras el formulario no es una fuente de derecho tributario y mucho menos puede generar obligaciones tributarias. Por lo tanto, en principio, aunque se haya dado ese error, no es lo que importa, porque primero es de determinar si la renta está afecta o no al impuesto, y posteriormente, si ya se llegara a la conclusión de que sí está afecto, analizar si se incurre o no en la exención. Pero si se determina desde un inicio que la renta no es afecta, viene a un segundo plano el tema de si está exento o no, porque desde un inicio no le aplica la ley del impuesto sobre la renta. Esos tres son los grandes agravios que le causa la resolución a nuestra representada, puesto que, insistimos, se está violentando el principio de legalidad en materia constitucional, se está violentando los principios de seguridad y certeza jurídica y adicionalmente se violan los derechos de la debida tutela judicial efectiva, pues se está resolviendo el asunto con base a hechos y fundamentos erróneos que no constan en el expediente y que obviamente lo que hacen es que las conclusiones a las que llega la misma Corte parten de hechos erróneos que obviamente el resultado no es el idóneo. Ahora, en relación al amparo promovido por SAT, primero que nada, queremos hacer la aclaración de que en este caso se busca una tercera instancia, a diferencia del caso de nuestra representada, en la cual sí se esbozan específicamente los argumentos sobre los cuales descansa la queja constitucional. En el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria es evidente que busca únicamente crear una instancia revisora. ¿Por qué lo decimos? Porque no tiene una fundamentación ni una queja sobre derechos constitucionales. Únicamente hace su argumentación de por qué consideran que procedían los ajustes y los submotivos, demostrando de ninguna manera cómo o en qué forma fue que el acto reclamado le está causando un agravio que pueda ser susceptible de reparación a través del amparo. Posteriormente, también hay que tomar en cuenta que en el caso de la casación resuelta por la Cámara Civil, en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo hizo apegada a derecho. Primero, alegan que no se conocieron varios submotivos. Sin embargo, hay varios de los submotivos que alegan no se conocieron, que no fueron ni siquiera los denunciados en casación por dicha entidad. Adicionalmente, sí se resolvió el fondo de varios submotivos y se le dio la aplicación correcta de conformidad con la ley, ya que es el organismo judicial a través de la Corte Suprema quien tiene la potestad como órgano supremo para determinar el fondo de dicho asunto. Y por último, en todo caso, hay submotivos los cuales fueron desestimados en el momento de dictarse sentencia, pero fueron desestimados por un deficiente planteamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay doctrina por parte de esta Corte en que el deficiente planteamiento de una casación viabiliza a la Corte Suprema poder desestimar el recurso de casación, por lo que no hay un agravio que pueda causar la autoridad reclamada, porque en todo caso, si hay algún agravio que se haya causado, la responsable es la misma postulante, la Superintendencia de Administración Tributaria, al haber hecho un planteamiento deficiente. Por tales razones decimos nosotros que el amparo solicitado por la Superintendencia de Administración Tributaria es notoriamente improcedente. Por lo anterior, honorables magistrados, solicitamos que al dictarse sentencia, primero se desestime el amparo solicitado por la Superintendencia de Administración Tributaria y a su vez se declare con lugar el amparo solicitado por la entidad Cititarjetas de Guatemala Limitada y en consecuencia se restituya a la entidad Cititarjetas de Guatemala en el goce de los derechos que le han sido conculcados a través del acto reclamado y se ordene a la Corte Suprema, Cámara Civil, dictar una nueva sentencia congruente con los hechos que obran dentro del expediente. Léase, congruente con derecho. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores en su calidad de mandatario especial judicial con representación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, muy buenos días. Distinguidos colegas y público en general, muy buen día. La Superintendencia de Administración Tributaria se apersona por mi medio a este acto con el objeto de señalar con precisión algunas deficiencias que fueron hechas notar en el planteamiento de la casación desestimada infortunadamente por la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. El amparo realmente no pretende que se constituya en una instancia revisora este tribunal. Lo que pretende es que se revise aspectos que son trascendentales en cuanto a la tergiversación que se le está dando a las normas legales que regulan las situaciones que en este caso se refieren a la casación y a los amparos. En primer lugar, permítame referirme
a que en el aspecto que mencionaba el colega que me antecedió en el uso de la palabra, la Superintendencia de Administración Tributaria lo que pretende es que se reconozca la efectividad de la norma que en Guatemala obliga a que el fisco perciba el impuesto correspondiente cuando se efectúa, como en este caso, una compraventa de acciones. Para el efecto, debe destacarse que la entidad propietaria de las acciones vendidas era una entidad guatemalteca. Como consecuencia, la venta, independientemente de que se haya hecho en las Bahamas, como afirman la contraparte en su demanda, o lo hubiera hecho en la China o en Hong Kong o en cualquier lado, lo que se vendió fue propiedad de una entidad guatemalteca. En consecuencia, el producto de la venta, el precio de venta, fue una ganancia directa percibida por la entidad guatemalteca, titular originalmente del derecho de dominio de esas acciones. En consecuencia, la ley, como perfectamente lo ha establecido la Superintendencia de Administración Tributaria en la exposición de su recurso de casación y los argumentos expuestos en contra de la demanda planteada en el contencioso administrativo, la ley no hace distingo en cuanto a que la ganancia sea obtenida exclusivamente en Guatemala para que sea motivadora de pago de impuestos. Independientemente del lugar donde se efectúe la transacción que va a generar una obtención de ganancia para la entidad guatemalteca, esa es una renta de fuente guatemalteca y como consecuencia está afecta al pago del impuesto previsto en la ley. Esto en cuanto al tema de la venta de acciones que efectuó la entidad Tarjetas Cuscatlán, que posteriormente fue absorbida por City Tarjetas, y en consecuencia, en cuanto a ese ajuste, la Corte Suprema de Justicia en su Cámara Civil interpretó o tergiversó el concepto de la norma prevista en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no hace distingo en cuanto a dónde se produce el origen del capital percibido por la entidad guatemalteca. Por otro lado, otro de los ajustes que se destacaron en el presente caso es con lo relativo a la no aceptación como gasto válido de unas promociones que entonces la entidad tenía en favor de sus tarjetavientes y que le denominaba puntos de oro, a través de los cuales el tarjetaviente se veía incentivado a hacer uso de su tarjeta en sus compras usuales y como consecuencia percibía por cada determinado monto un punto de oro que era canjeable posteriormente por artículos electrodomésticos, por servicios, por viajes, etcétera, por una gama de productos y servicios que se ofrecían en el catálogo respectivo. Lógicamente, esta era una estrategia de mercadeo muy válida en cuanto a ese aspecto puramente, pero en cuanto a pretender, como lo hizo efectivamente la postulante de la acción en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria, pretender que los costos de esos premios ofrecidos al público, al tarjetaviente, sea considerado gastos efectivamente vinculados con el sostenimiento de la entidad, eso es totalmente inaceptable, porque en todo caso son gastos a los cuales no estaba obligada la entidad a hacer, ni son necesarios para su funcionamiento. En consecuencia, al ser promociones que por su propia y espontánea voluntad dispuso regalar a sus tarjetavientes, eso constituye realmente un costo final o un gasto que debe absorberlo exclusivamente la entidad emisora de esos beneficios, pero no pueden constituir un gasto válido para que sea deducible del impuesto sobre la renta, sobre todo
que así como simultáneamente se dio la situación de gastos, porque efectivamente se compraron artículos domésticos para regalarlos a los, también se hizo provisión de recursos para la adquisición a futuro de bienes y servicios que iban a ser destinados a entregar como premios a los tarjetavientes. Eso es totalmente inaceptable, señores magistrados, porque tergiversa la naturaleza de los gastos que constituyen fuente directa de mantenimiento o de funcionamiento de la entidad que percibe las rentas. En consecuencia, por estos motivos consideramos que el amparo es procedente y debe obligarse, o mejor dicho, ordenarse a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, que emita una nueva resolución en el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria y que le dé el sentido exacto a las normas que se han tergiversado en la presente ocasión. Muchas gracias, señores magistrados. Como tercera interesada interviene la Procuraduría General de la Nación, quien delegó su representación, el abogado Oscar Rubén Salazar Rodríguez. ¿Quién puede ser usted? Buenos días, honorables magistrados, buenos días, honorables compañeros. En este día, la Procuraduría General de la Nación se va a exponer y se va a referir referente a los dos amparos que han sido acumulados el día de hoy. Con referente al amparo interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria, hay que tomar en cuenta de que en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Civil, ha violentado lo que es el principio del debido proceso, el cual es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual están sujetos todos y cada uno de los tribunales de justicia, y en esto radica el otorgamiento de lo que es la certeza y la seguridad jurídica. Ha habido bastante jurisprudencia en el cual la Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido de que el debido proceso es una situación que debe ser analizado, comprendido y examinado por cada uno de los tribunales de justicia, no como una cuestión meramente técnica, sino como una situación que se tiene que vigilar y proteger, ya que la ausencia de la protección de este mismo causa una violación directa a los derechos de las personas. En este mismo sentido, implica que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia tienen que tener una debida análisis, interpretación y fundamentación. Esto puede ser para que las mismas sentencias no caigan en lo que es una sentencia arbitraria. En este mismo sentido, la Corte también ha manifestado de que las sentencias deben de tener una serie de requisitos mínimos, los cuales hacen que una sentencia sea válida para que tenga sus efectos, proteja los derechos de las personas y asimismo sea lo necesario para causar la protección y el debido cumplimiento de los deberes del Estado. En este mismo sentido, se le está dando a la Superintendencia de Administración Tributaria su función, que es la debida recaudación de los impuestos de la República para el debido funcionamiento del Estado. Es por eso que la Procuraduría General de la Nación en este momento pide que se otorgue el amparo presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora bien, en el amparo interpuesto por la entidad Cititarjetas de Guatemala hay que tomar en cuenta de que la misma Corte ha establecido de que no se puede interponer una acción de amparo simplemente cuando la resolución es contraria a los intereses de cada persona. Esto considera que es una tercera instancia y que hace únicamente y violaría lo que es el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual establece independencia del organismo judicial. En este mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación establece y solicita que se deniegue el amparo presentado por la entidad Cititarjetas Limitada. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la agente fiscal, abogada Lucrecia de María Vázquez Casasola. Buenos días. Exhibición personal del Ministerio Público. Buenos días, honorables magistrados. Señor presidente, solicito la venia para dar lectura únicamente en la parte conducente a una sentencia emanada de esta honorable Corte. Puede hacerlo. Gracias. Me refiero a la sentencia de fecha
24 de mayo del año 2012 dentro del expediente 4726-2011, en el que esta honorable Corte se ha pronunciado respecto al recurso de casación y en la cual ha estimado que, a diferencia del proceso en el cual se haya emitido la decisión recurrida, tal medio de impugnación tiene un acusado matiz público de control de observancia de la ley por los órganos jurisdiccionales y de unificación de jurisprudencia. Por ejemplo, el recurso de casación no puede fundarse en una mera inconformidad con lo decidido en la resolución por su medio impugnada, sino debe fundarse en los motivos previstos en la ley. Además, no constituye una nueva instancia en la que las partes puedan dirimir sus diferencias ni argumentar en pro o en contra de sus propias y particulares pretensiones, que ya fueron objeto de debate y decisión en la sentencia que ha sido recurrida mediante el recurso de casación. De ahí las evidentes diferencias de la casación con el recurso de apelación y asimismo su denotado rigorismo formal que resalta del examen de las normas que regulan sus requisitos y los casos de procedencia del mismo. De ahí que la autoridad impugnada, al desestimar ambos recursos de casación, no se advierte que haya emitido una resolución arbitraria ni que haya violentado derechos fundamentales, puesto que en realidad ambas partes han argumentado sobre cuestiones de hecho y probatorias que ya han sido conocidas, discutidas y resueltas en la jurisdicción ordinaria, lo cual no implica una ausencia de motivación o arbitrariedad, sino se evidencia inconformidad con lo resuelto por ambas partes. En realidad se advierte que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, está facultada, como lo ha emitido esta Corte en diferentes sentencias, de desestimar el recurso de casación en sentencia cuando no lo encuentra arreglado a derecho. Y en ambas resoluciones se advierte que la autoridad impugnada ha analizado los argumentos y ha expuesto los fundamentos sobre los cuales basa su decisión, por lo que esta Fiscalía estima que es procedente denegar ambos amparos y que se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden únicamente. Se da por finalizada la presente audiencia de la vista pública.